información, con el análisis, el debate. Seguimos preguntándonos hasta dónde va a llegar este proceso de la caída de Carlos Romero Deschamps, hasta dónde va a llegar, qué significa, cuáles son los cambios, qué tanto va a ayudar al proceso de transformación que propone el gobierno federal, qué tanto puede haber reacciones adversas de parte de estos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué crees que significa la caída de Carlos Romero Deschamps? Mira, yo creo que tiene un significado muy importante porque marca, entre otras cosas, una nueva etapa dentro de Petróleos Mexicanos. Hay que recordar que en la era neoliberal la empresa fue prácticamente sometida a un tratamiento verdaderamente atroz. Es decir, si tú revisas todo lo que hicieron con Pemex, te vas a dar cuenta que hubo un proceso de saqueo sistemático de la empresa. Es decir, y hay un dato que es un cuadro comparativo que habla muy claramente de eso, que es el hecho de que, por ejemplo, todavía en tiempos de José López Portillo, por cada peso que le quitaban a la empresa, por cada peso que la empresa pagaba de impuestos, le daban un peso de subsidios. En tiempos de Salinas, por cada peso que la empresa que la empresa recibía por parte del gobierno, pagaba 5 pesos y 30 centavos o 40 centavos de impuestos. Y en tiempos de Fox esto ya llegó al colmo, porque eran como 8 pesos lo que le quitaban por cada peso que le metían, pero el peso que le metían no era completo, sino que le daban 17 centavos reales y la endeudaban por 83 centavos y le sacaban 8.30. Entonces, pero el saqueo sí fue sistemático dentro de la empresa. Y esto, por supuesto, que no se hubiera podido hacer sin la complicidad del sindicato. El sindicato en Petróleos Mexicanos, los sindicatos petroleros, siempre han tenido un peso importantísimo en la industria. Es por una huelga sindical que se hace entre otras cosas, la expropiación petrolera, ¿no? Y es un hecho que cuando Carlos Salinas decide impulsar la privatización o esta política neoliberal con Petróleos Mexicanos, una de las primeras cosas que hace es meter a su dirigente a la cárcel. Entonces, por supuesto que lo que ocurre con el sindicato petrolero es clave dentro de la industria. Ahora bien, hay una cosa que hay que revisar y que es muy delicada, que es el hecho de que al final de cuentas el sindicato tiene lógicas propias y tiene una cierta autonomía. Yo estoy convencido de que no va a ser fácil implantar las nuevas lógicas en Petróleos Mexicanos, y tampoco va a ser fácil cambiar las lógicas internas del sindicato. Es decir, hay que recordar que es una empresa muy grande, entonces el número de trabajadores es brutal, ¿no? Hay miles y miles de trabajadores ahí adentro, y obviamente ahí conviven infinidad de corrientes, ¿no? Sí. Yo estoy convencido de que ahorita, en los sectores opositores al grupo de Romero Deschamps, hay cerca de 15 grupos, de los cuales 5 son importantes, ¿no? 5 grupos son grandes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo, y eso va a definir en mucho el destino del sindicato y, por supuesto, el destino de la empresa. Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista y analista y partícipe en política, recuerdo haberte visto en alguna ocasión en algún lugar petrolero acompañando a trabajadores que estaban intentando pues un movimiento de regeneración petrolera, un movimiento de depuración de todos los vicios internos, y bueno, pues he sabido que todos estos grupos opositores, en cuanto se expresaban, eran acallados por grupos porriles, violentos, golpizas, exclusión laboral. Pero te pregunto, tú que cuando menos recuerdo haberte visto en aquella impulso a la organización de trabajadores ajena al romerismo, ¿se han podido organizar esos trabajadores? ¿Constituyen una opción que realmente pueda permitir un cambio, o a fin de cuentas la administración del presidente López Obrador va a tener que actuar con pragmatismo y apoyarse en lo operativo que quede de los grupos romeristas? Mira, yo lo que sí creo es que el gobierno
tendrá que actuar pragmáticamente, porque actuar sin pragmatismo en política es sumamente riesgoso, ¿no? Entonces yo creo que eso es un principio de realidad. Pragmatismo sería apoyarse en el romerismo. No necesariamente. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es simplemente ya no meter las manos en el sindicato. Y es por eso, entre otras cosas, que cae Romero Deschamps. Esa es mi impresión. Y es además totalmente, digamos, esto va en consonancia con lo que se ha planteado desde un principio, ¿no? Un gobierno como el actual, como el del presidente López Obrador, con un plan tan amplio, tan ambicioso en buen sentido, o sea, de queriendo cambiar las cosas a fondo, y en circunstancias tan difíciles, con tanto movimiento opositor en contra, ¿puede darse ese lujo de no hacer política al interior de los sindicatos? Mira, yo creo que tampoco se puede dar el lujo de hacer política al interior de los sindicatos. Es decir, es una situación muy comprometida, porque si se mete, efectivamente va a ser un escándalo, y al final de cuentas lo que tenemos que hacer como nación, ¿no?, es buscar, entre otras cosas, que los sindicatos se democraticen. Yo sí creo que el presidente no puede meterse mucho en el sindicato. Sin embargo, pues yo creo que hay un movimiento y una tendencia a nivel nacional que está marcando muchas cosas, incluso adentro de ese sindicato, ¿no? Pero yo sí creo que eso, sí tenemos que hacer la diferencia entre lo que es lo que son las políticas de Estado y lo que es el movimiento social. Yo sí creo que lo que está ocurriendo tiene mucho que ver con el movimiento social. Ahora, hay una cosa que hay que recordar, y que hay que recordar siempre, que es que ese sindicato viene saliendo de décadas del peor de los charrismos sindicales. Entonces, una de las cosas que tenemos que revisar es cuál es el nivel de formación de formación política, pues, ¿no?, de los cuadros, de los dirigentes, del grupo, del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso va a depender muchísimo el destino, es decir, va a depender muchísimo el futuro del sindicato y el futuro de la empresa, ¿no? Que ahí es donde está, híjole, pues Rafael, pues ahí está el punto de definición de todo este proceso, ¿no? ¿Qué tanto puede organizarse la gente, impulsar y sostener un proceso de cambio, o qué tanto los factores tradicionales de resistencia y de contrarios a esas políticas van a acabar dominando? Bueno, eso es justamente lo que tenemos que ver. Yo estoy convencido que la moneda está en el aire. Y mira, es uno de los momentos curiosos de la historia en los que realmente la sociedad puede inclinar la balanza a favor de un lado o del otro. Yo sí estoy convencido de que había un núcleo duro del grupo siniestro del charrismo sindical, pero que también hay un sector muy importante de gente que no está de acuerdo con esas políticas. Entonces yo le apuesto realmente a que la gente efectivamente reaccione y se reivindique y efectivamente busque democratizar su sindicato. ¿Crees que vienen más caídas de líderes sindicales? Ya sé que no tienes bola de cristal, pero simplemente, ¿qué crees que vengan más? Digo, hay dirigentes como Víctor Flores del Sindicato de Ferrocarrileros, Víctor Fuentes de los electricistas, en fin, ¿crees que esto tenga más consecuencias o quedaría por ahí? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con cómo están organizados los sindicatos actualmente. Sin lugar a dudas, en el sindicato ferrocarrilero, cada sindicato tiene sus lógicas. El tema de fondo es que en el sindicato petrolero había ya un nivel de corrupción verdaderamente inaceptable. No digo, esta cosa que hemos visto de que el señor Romero Deschamps se daba una vida de pachá y que sus hijos tenían coches de super lujo y todo este rollo, bueno, pues eso obviamente tiene que ver con la descomposición interna que ahorita cristaliza en la salida de Romero Deschamps, ¿no? Bien, pues Rafael Barajas, el Fisgón, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y pues veremos qué es lo que sigue en todo este proceso
que tiene, digo, no deja uno de pensar en el momento en el cual el presidente Cárdenas decidió ir cortando las instancias del pasado político que pretendía aherrojarlo e iniciar un proceso de organización social más amplia. Sí, claro. En fin. No, mira, además hay una cosa que hay que revisar y que es muy importante. Fíjate, sí hay un cambio en relación a la política petrolera que se había seguido hasta ahorita. En las últimas 3 décadas, lo que vimos es el intento básicamente de saquear, primero de usar a Pemex como la caja chica, después de saquearlo sistemáticamente y después de entregarlo a las petroleras extranjeras, de entregar las reservas petroleras al extranjero. Bueno, aquí ya hay un cambio. Es decir, por primera vez en décadas, Pemex dejó de importar gasolina, Pemex tiene excedentes, es decir, Pemex empieza a revertir el deterioro, y esto, perdóname, es una hazaña. Digo, no era fácil, dejaron al muerto, dejaron el cadáver verdaderamente moribundo, ¿no? Es decir, estaba en un estado de descomposición brutal. Bueno, yo creo que esto forma parte del proceso de saneamiento. Claro. Bueno, pues seguiremos, espero que continuemos con esta oportunidad de contar con tu punto de vista, Rafael, sobre Claro, estos y los puntos que vienen en camino. Gracias, Rafael. Al contrario, Julio, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bye. Ha sido Rafael Barajas, caricaturista que firma como El Fisgón.